El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo: Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se los dio diciendo: Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de cenar hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo: Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por ustedes. Pero miren, la mano del que me va a entregar está conmigo en la mesa, porque el Hijo del Hombre va a morir según lo ha decretado. Pero ay de aquel por quien será entregado. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros quién de ellos podía ser el que lo iba a traicionar. Después los discípulos se pusieron a discutir sobre cuál de ellos debería ser considerado como el más importante. Jesús les dijo: Los reyes de los paganos los dominan y ejercen autoridad. Se hacen llamar bienhechores, pero ustedes no hagan eso. Todo lo contrario, que el mayor entre ustedes actúe como si fuera el menor, y el que gobierna como si fuera un servidor. Porque ¿quién vale más? ¿El que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad que es el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Ustedes han perseverado conmigo en mis pruebas, y yo les voy a dar el reino de mi Padre que me lo ha dado a mí, para que coman y beban en la mesa en el reino, y se sienta cada uno en un trono para juzgar a las 12 tribus de Israel. Luego añadió: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlo como trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Él le contestó: Señor, estoy dispuesto a ir contigo incluso a la cárcel y a la muerte. Jesús le replicó: Te digo, Pedro, que hoy antes de que cante el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. Después les dijo a todos ellos: Cuando los envié sin provisiones, sin dinero, sin sandalias, ¿acaso les faltó algo? Ellos contestaron. Nada. Él añadió: Ahora, en cambio, el que tenga dinero o provisiones que los tome, y el que no tenga espada que venda su manto y compre una. Les aseguro que conviene que se cumpla esto que está escrito de mí. Fue contado entre los malhechores, porque se acerca el cumplimiento de todo lo que se refiere a mí. Ellos le dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Él les contestó: Basta ya. Salió Jesús como de costumbre al monte de los Olivos y lo acompañaron los discípulos. Al llegar a este sitio les dijo: Oren para no caer en la tentación. Luego se alejó de ellos a la distancia de un tiro de piedra y se puso a orar de rodillas diciendo: Padre,
Si quieres, aparta de mí esta amarga prueba, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Se le apareció entonces un ángel para confortarlo. Él, en su angustia mortal, oraba con mayor insistencia y comenzó a sudar gruesas gotas de sangre que caían hasta el suelo. Por fin terminó su oración, se levantó, fue hacia sus discípulos y los encontró dormidos por la pena. Entonces les dijo: ¿Por qué están dormidos? Levántense y oren para no caer en la tentación. Todavía estaba hablando cuando llegó una turba encabezada por Judas, uno de los 12, quien se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Al darse cuenta de lo que iba a suceder, los que estaban con él dijeron: Señor, ¿los atacamos con la espada? Y uno de ellos hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo: Dejen, basta. Le tocó la oreja y lo curó. Después Jesús dijo a los sumos sacerdotes, a los encargados del templo y a los ancianos que habían venido a arrestarlo: Han venido a prenderme con espadas y con palos como si fuera un bandido. Todos los días he estado con ustedes en el templo y no me echaron mano, pero esta es su hora y la del poder de las tinieblas. Ellos lo arrestaron, se lo llevaron y lo hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía desde lejos. Encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también con ellos. Al verlos sentados junto a la lumbre, una criada se quedó mirando y dijo: Este también estaba con él. Pero él negó diciendo: No lo conozco, mujer. Poco después lo vio otro y le dijo: ¿Tú también eres uno de ellos? Pedro replicó: Hombre, no lo soy. Y como después de una hora otro insistió: Sin duda que este también estaba con él, porque es Galileo. Pedro contestó: Hombre, no sé de qué hablas. Todavía estaba hablando cuando cantó un gallo. El Señor, volviéndose, miró a Pedro. Pedro se acordó entonces de las palabras que el Señor le había dicho: antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo de allí se soltó a llorar amargamente. Los hombres que sujetaban a Jesús se burlaban de él, le daban golpes, le tapaban la cara y le preguntaban: Adivina, ¿quién te ha pegado? Y proferían contra él muchos insultos. Al amanecer se reunió el consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas. Hicieron comparecer a Jesús ante el Sanedrín y le dijeron: Si tú eres el Mesías, dínoslo. Él les contestó: Si se lo digo, no lo van a creer, y si les pregunto, no me van a responder. Pero ya desde ahora el Hijo del Hombre está sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. Dijeron todos. Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Él les contestó: Ustedes mismos lo han dicho, sí lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. El consejo de los ancianos, con los sumos sacerdotes y los escribas, se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato. Entonces comenzaron a acusarlo diciendo: Hemos comprobado que éste anda amotinando y nuestra nación y oponiéndose a que se pague tributo al César y diciendo que él es el Mesías, rey. Pilato preguntó a Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él le contestó: Tú lo has dicho. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la turba: No encuentro ninguna culpa en este hombre. Ellos insistían con más fuerza diciendo:
solivianta al pueblo, enseñando por toda Judea, desde Galilea hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si era Galileo, y al enterarse que era de Galilea y que Herodes estaba, se lo remitió, ya que Herodes estaba en Jerusalén precisamente por aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, porque hacía mucho tiempo que quería verlo, pues había oído hablar mucho de él y esperaba presenciar algún milagro suyo. Le hizo muchas preguntas, pero él no le contestó ni una palabra. Estaban ahí los sumos sacerdotes y los escribas acusándolo sin cesar. Entonces Herodes, con su escolta, lo trató con desprecio y se burló de él, y le mandó a poner una vestidura blanca. Después se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos, Herodes y Pilato, porque antes eran enemigos. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a las autoridades y al pueblo, y les dijo: Me han traído a este hombre, alegando que alborota al pueblo, que yo lo he interrogado delante de ustedes y no he encontrado en él ninguna de las culpas de que lo acusan. Tampoco Herodes, porque me lo ha enviado de nuevo. Ya ven que ningún delito digno de muerte se ha probado. Así pues, le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Con ocasión de la fiesta, Pilato tenía que dejarles libre a un preso. Ellos vociferaban en masa diciendo: Quita a ese, suéltanos a Barrabás. A este lo habían metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra con la intención de poner en libertad a Jesús, pero ellos seguían gritando: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Él les dijo por tercera vez: Pues, ¿qué ha hecho de malo? No he encontrado en él ningún delito que merezca la muerte, de modo que le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos insistían, pidiendo a gritos que lo crucificara. Como iba creciendo el griterío, Pilato decidió que se cumpliera su petición. Soltó al que le pedían, al que había sido encarcelado por revuelta y homicidio, y a Jesús lo entregó a su arbitrio. Mientras le llevaban a crucificar, echaron mano a un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y lo obligaron a cargar la cruz detrás de Jesús. Lo iba siguiendo una gran multitud de hombres y mujeres que se golpeaban el pecho y lloraban por él. Jesús se volvió hacia las mujeres y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque van a venir días en que se dirá: dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Entonces dirán a los montes: desplómense sobre nosotros, y a las colinas: sepúltennos. Porque si así tratan al árbol verde, ¿qué pasará con el seco? Conducían además a 2 malhechores para justiciarlos con él. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, los crucificaron allí a él y a los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús decía desde la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Los soldados se repartieron sus ropas echando suertes. El pueblo estaba mirando. Las autoridades le hacían muecas diciéndole: A otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús, y acercándose a él, le ofrecían vinagre y le decían: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole: Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado:
¿Ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero este ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió: Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era casi el mediodía cuando las tinieblas invadieron toda la región y se oscureció el sol hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó a la mitad. Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Todos los que pueden nos ponemos de rodillas en reverencia por la muerte de Cristo y su gran amor que nos dio su vida. Nos incorporamos. El oficial romano, al ver lo que pasaba, dio gloria a Dios diciendo: Verdaderamente este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo, mirando lo que ocurría, se volvió a su casa dándose golpes de pecho. Los conocidos de Jesús se mantenían a distancia, lo mismo que las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, y permaneciendo mirando todo aquello, un hombre llamado José, consejero de Sanedrín, hombre bueno y justo, que no había estado de acuerdo con la decisión de los judíos ni con sus actos, que era natural de Arimatea, ciudad de Judea, y que guardaba el reino de Dios, se presentó ante Pilato para pedir el cuerpo de Jesús. Lo bajó de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde no habían puesto a nadie todavía. Era el día de la Pascua y ya iba a empezar el sábado. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea acompañaron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. Al regresar a casa, prepararon perfumes y ungüentos, y el sábado guardaron reposo conforme el mandamiento. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridas hermanas, queridos hermanos, como les decía al inicio de la celebración, hoy hay esa mezcla extraña de la proclamación de la grandeza, de la gloria, cuando Jesús ingresaba a Jerusalén, pero a la vez, días después, esto es el domingo, para el Viernes Santo la gente ha gritado: crucifícale. ¿Cómo y de qué manera hoy podemos mirar también esa actitud del hombre? La doble actitud, esta doblez en la vida. Por un lado, la expectativa de este Dios que lo hace todo, al que proclamamos Rey, pero por otro lado también esa cobardía, ese momento de pecado, de fragilidad, en que somos capaces de condenar injustamente al inocente e inclusive dar la espalda a Dios. Vamos a ver si, entendiendo un poco qué se celebraba el domingo anterior al viernes de la Pascua, podemos hoy situarnos mejor y entender algo para nosotros en nuestra vida. Brevísimo, ¿en qué consistía este famoso domingo, primero de la semana para el judío, anterior a la Pascua? Había una escena que en la tradición y la religiosidad judía era muy importante. Desde Belén, ciudad en la que nace Jesús según las Escrituras, venían los sacerdotes, el sumo sacerdote a la cabeza, trayendo el cordero o los corderos para ofrecer en holocausto en el templo en la Pascua.
cordero sin mancha, cordero sin pecado, para celebrar esa memoria, ese recuerdo de la noche en que Dios, a través del cordero pascual, les liberó a ellos. ¿Se acuerdan esa escena en la que por boca de Moisés se le dice a los padres de familia que maten un cordero y pongan la sangre en el dintel de la puerta para que el ángel haga una pascua, un salto, un paso, se pase y no muera el primogénito de esa casa? Obviamente eran los primogénitos hebreos. No pasó lo mismo con los primogénitos del faraón. Los egipcios murieron todos. Gracias a esa sangre, gracias a ese cordero, entonces el pueblo se salvó, y con eso se motivó la decisión del faraón de que les diera la libertad y vayan a encontrarse con su Dios en el desierto primero y a llegar después a la tierra prometida. Esa es una escena que la conocemos, ¿no es cierto? Pues esto recordaban los judíos en la fiesta de este domingo. Entraba el sumo sacerdote, entraban los sacerdotes con los corderos para el sacrificio y gritaban y alababan a Dios, hacían sus oraciones, sus cantos. Debió haber sobrecogido mucho, porque en esta ocasión, en este domingo particular en que celebramos el Domingo de Ramos, ya no son los sumos sacerdotes los que entran. El sumo sacerdote, eterno sacerdote, es Jesús. Ya no hay corderos que van a ser matados y sacrificados y quemados en un altar como holocausto. ¿Quién es el cordero? El mismo Jesús, el cordero sin mancha. Por eso decimos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ya no viene a saltarse un paso solamente escogiendo. Cuando decimos el que quita el pecado del mundo, es el Cordero que con su sacrificio y con su sangre ha liberado a toda la humanidad. Ya no hay una raza elegida, ya no hay un pueblo elegido. Todos los hombres están invitados a ser elegidos, a ser el pueblo de Dios y a acoger la salvación que Dios le da. Toda la humanidad es redimida en la sangre de ese nuevo Cordero que será en la cruz. Por eso la segunda lectura, que el segundo evangelio que se proclama, es en cambio de la pasión y de la muerte de Cristo. Larguito el evangelio, ¿no? Prepárense, porque el viernes también hay el largo, solo que ahí leemos a San Juan. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Me hacían una pregunta, voy a sacar la pregunta porque quiero ser textual. Di una charlita el día viernes y este hermano Mike hizo una pregunta. Decía si podemos perder la salvación de Dios pecando deliberadamente. Y me puso en jaque, les contaré, porque estoy convencido, soy de los sacerdotes que estoy convencido de que la salvación de Dios no se la pierde. Pero esta pregunta me hizo reflexionar en algo. Por supuesto que Dios no nos la quita, pero yo creo que el hombre se pierde de la oportunidad de estar donde Dios quiere que esté, con su propia voluntad se la pierde. Y hago un ejemplo tonto, para los niños sobre todo, porque creo que los adultos entendemos esto. Si yo tengo una enfermedad gravísima y por allí un médico descubre la cura, pero eso debe ser la vida, le va a costar que alguien dé toda su sangre para que me hagan un suero. Y por ahí alguien que me ama mucho, un miembro de mi familia, me regala, o alguien de la comunidad también, sí me han de querer un poquito, se anima y me dice, ya, tenga mi sangre, me da su vida, imagínate. Y yo tengo ya ese suero en mi mano, tengo la posibilidad de inyectarme en mi cuerpo, de matar esa enfermedad para tener nueva vida, y yo no lo hago, o simplemente digo, voy a esperar, o preocupado en mis cosas, en mis trabajos, en mis diversiones, en mi maldad me descuido y no me inyecto. ¿Qué estoy haciendo? Perdiendo deliberadamente yo esa oportunidad. Y eso es lo que ha pasado con el mundo. Este mundo ha perdido la gracia de Dios, ha dado la espalda a Dios. Por eso el salmo que hoy, y es el centro que he estado predicando en este día en todas las Eucaristías, el salmo que decía, Dios mío,
¿por qué me has abandonado? Normalmente el Viernes Santo, así como el Domingo de Ramos, en que se lee este texto, nunca he predicado del Salmo, pero desde ayer el Salmo me sobrecogió a mí. La cantó una salmista en la misa de la noche, hoy la cantó en la misa de las 9, y las dos veces me he hecho llorar. Primero porque canta hermoso y me erizó la piel. Pero pensar eso, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y ese ¿por qué me has abandonado? Me suena a mí a la pregunta que tanta gente se hace en la humanidad, que luego de no aceptar la salvación de Dios, empieza a vivir las situaciones difíciles que les toca. El dolor, el sufrimiento, la muerte, la guerra, la violencia, todas estas situaciones que ninguno de nosotros tendríamos que ser ciegos para no verla y tendríamos que ser locos para no sentirla. Y pensamos muchas veces, y no ha faltado el que me ha dicho: Padre, si Dios existe, ¿por qué la guerra? Si Dios existe, ¿por qué la muerte? Si Dios existe, ¿por qué el dolor? ¿Por qué la enfermedad en niños? Si Dios existe, ¿por qué la violencia que estamos experimentando en este país? O gente que dice: Dios me ha abandonado, Dios no me escucha, tanto que le pido, tanto que le ruego. Porque a la final, aunque seamos rebeldones, sabemos que solo Dios lo puede todo. Nosotros tenemos el límite de nuestra frágil humanidad. Y la respuesta no es que Dios se ha alejado. Lo que pasa es que pensamos esto, tenemos más esa idea antiguo testamentaria de que hay que congratularse con Dios dándole algo, ofreciéndole el corderito para que Dios nos perdone el mal, sin darnos cuenta que una sola vez en la historia de la humanidad ya se sacrificó el Cordero Inmaculado, que es Cristo, para que tú ni yo sigamos haciendo sacrificios. Él es el sacrificio, Él es la víctima, Él es el sacerdote, Él es el altar que ha liberado nuestros pecados. Tú y yo no lo hemos acogido. Entonces, en vez de decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si fuéramos sensatos, deberíamos decir: Dios mío, ¿por qué te abandoné? ¿Por qué te abandoné? Y abandonándote, abandonando el bien que tú me presentabas, abandonando el amor que tú me dabas, empecé a vivir las realidades duras de vivir sin Dios. Para mí el infierno más grande es vivir sin Dios. No pienses en las llamas, no pienses en el tridente, en el demonio. Piensa en vivir sin Dios. Y ese es el verdadero infierno que el ser humano enfrenta hoy en el mundo. ¿Por qué me has abandonado? Y este domingo en que leemos este texto larguísimo de la pasión de Cristo, más que pensar en los personajes que hace 2000 años vivieron esta realidad con Cristo, deberíamos considerar dos cosas. La primera: Dios no abandona al hombre, Dios camina en la historia. Si nosotros vemos hoy a Cristo, Cristo vive cada una de las realidades que de una o de otra manera le tocan vivir a usted y a mí. La condena injusta, la calumnia, los insultos, los golpes, y para el que se peleó con el novio, con la novia, las traiciones. Claro. ¿O quién es Pedro para traicionarle? ¿Quién es Judas para traicionarle? Son aquellos que le habían ofrecido amor. Y me imagino que la traición también de centenares de personas a los que curó, a los que les dio la oportunidad de una nueva vida, a los que les dio el pan en la multiplicación, a los que consoló y que sin embargo el Viernes Santo no escatimaron en gritar: crucifícale. La traición, el dolor, eso que tanto tenemos nosotros en nuestra vida, ese dolor que nos paraliza. Hay tanta gente que dice: yo no temo, yo soy uno de ellos, no temo a morir, yo creo que Papá Dios me recibe allá. Temo es al dolor, a una enfermedad larga, a ser carga para los demás. Eso es lo que dice mucha gente, a que sufran las personas amadas. Ese es el dolor que tanto tenemos, pero no solamente esos dolores físicos, esos dolores morales. Pienso en tantas madres con el dolor profundo clavado en su alma, mirando a hijos sin sentido, destrozados en la vida. Madres de alcohólicos, madres de drogadictos, madres de personas que solo tienen depresión en su alma y habiendo tantas razones lindas para vivir, solamente sueñan con desaparecer y morir. Ese dolor es tremendo.
dolor de hijos también, pero mirando a sus padres, porque para el hijo no hay concepción de que los padres no se entienden. Duele mirar cómo los dos pilares de la vida se han separado, y lindo fuera si pudiéramos tener dos corazones y dividirlo, uno con el padre y otro con la madre. Los hijos no tienen esa realidad, sienten el dolor de un hogar que se enfría, de un corazón que se parte. Y si vamos a entender los dolores, las traiciones, Cristo las vivió hasta lo más extremo, que es la muerte. Hoy, después de aquí, iré a acompañar a una familia muy cercana que ha perdido a su padre. Pero esas muertes en vida también de tanta gente que se olvida, de padres que se van y no se acuerdan, de hijos que no se acuerdan de sus viejos, de gobernantes que no se acuerdan de quienes un día votaron por ellos, del dolor de quienes, debiendo administrar en bien y en justicia, son los primeros injustos, y los Poncio Pilatos. La indiferencia. Poncio Pilatos es el indiferente, se lava las manos un lindo, como tan indiferentes somos nosotros ante el dolor ajeno, porque nos tiene que tocar a nosotros algo para que recién reaccionemos y cambiemos. Ahí está. Entonces la respuesta es clara. ¿Cuándo empezó tu infierno? ¿Cuándo empezaste a abandonar al Señor? Cuando lo cambiaste por todas estas cosas. Porque tú también has juzgado. No es que a Cristo ya pasó su pasión. Hay una canción muy linda, si hubiera estado allí. Si hubiera estado allí entre la multitud que te condenó, que te insultó, en fin. Va con la intención de decir que hubiera hecho algo, y total reacciona y dice: pensando lo mejor, también yo estuve allí. Yo fui el que te atravesó con la lanza el costado, yo fui el que te crucificó. Pero ya no en el Jesús de la historia, en el Cristo presente hoy en cada hermano. Ese día fue cuando usted abandonó al Señor, cuando ha sido tan cruel en condenar, porque esta sociedad somos buenos para condenar. Nos hacen un así y condenamos, hacemos un así y no queremos que nos condenen. Usted sabe condenar. Si usted se pone a pensar cuántas veces ha sido cruel en condenar al marido, a la mujer, al padre, al hijo, al amigo. Pero lo que es más grave, cuántas veces ha sido en condenarse usted mismo cruel con usted. Como el ladrón de hoy día, nos merecemos esto, sin darse cuenta que Cristo estaba muriendo para darle la vida. Ya deja de condenarte. Jesús le dijo a ese ladrón arrepentido: hoy estarás conmigo en el paraíso, porque has reconocido que tú te has alejado de mí, que por eso es el sufrimiento. Pero como has decidido volver, estarás en el paraíso y no tienes que morirte para ir al paraíso. El cielo o el infierno empieza aquí en tu vida según lo que decidas. ¿Cómo condenamos injustamente en este mundo? ¿Cuántos millones de niños condenados a morir sin nacer, en el que el juez, el verdugo son sus propios padres, es la propia sociedad y es la propia ley que debería garantizar a través de las leyes de matar al no nacido? Esa palabrita a veces en redes sociales no hay cómo decirla porque saltan, pero saben la que estoy diciendo, ¿no es cierto? Claro, ese día que condenamos al anciano con la dulce muerte o la eutanasia, ese día que condenamos a la familia con el divorcio, ese día que condenamos al justo Cristo y liberamos al injusto, al asesino, al homicida Barrabás. Ese día, ¿qué día se separó este país de Dios? El día que empezamos a ser indiferentes y a callarnos y permitimos que vengan una sarta de sinvergüenzas y nos liberaran la tabla de drogas, y hoy tenemos que lamentarnos de ver tanto niño, tanto hombre, tanto joven, pero también tanto viejo destruido en las garras de ese dolor. Yo esto lo cacareé hace más de 20 años, me duele el corazón no haberme equivocado cuando miro el dolor de la gente. Cuando veo en los centros de rehabilitación la gente destruida, cuando veo el dolor en la gente aquí, y cuando veo a estos niños, a estos jóvenes que vienen y se me arranca el alma como sacerdote, pensar que hoy son puros, pensar que hoy son buenos, pensar que hoy son nobles y que esta sociedad les puede condenar a una vida sin sentido el día de mañana. Eso me duele.
¿Cómo condenamos a inocentes? Y las cruces están allí, y la muerte está allí. Pero no solo hay estas miradas, afortunadamente no solo hay las miradas de Herodes, no solo hay las actitudes de los condenadores injustos, afortunadamente también en esta pasión de Cristo se nos muestra el otro rostro de las personas que sí entienden lo que es ser cristiano, que sí entienden lo que es aceptar el amor de Cristo para tener una nueva vida. Hay la actitud en los mismos equivocados hoy. ¿Qué pasa con Pilato? ¿Qué pasa con Herodes? Herodes moría de ganas de conocerle al Señor, pero después no llena sus expectativas ambiciosas. Pilato sabe que es inocente, se lava las manos. Es la lucha del ser humano desde siempre, entre querer ser bueno, entre querer ser mejor y no poderlo. Como sé que es la lucha de cada uno de ustedes, como la mía, de querer ser fieles al amor a Dios y de que nuestro pecado y nuestra debilidad a veces nos domine y nos equivoquemos. ¿Cuántas veces nos hemos arrepentido de eso? Pues ahí está la enseñanza del buen ladrón, del ladrón arrepentido. Pues no sé si era bueno. Bueno fue al último, porque ahí sí robó alguna cosa que vale la pena y no pendejaditas. Ahí sí se robó el cielo, se arrebató a última hora la oportunidad de estar con Cristo. Hay la actitud del cirineo. El cirineo no le habrá ayudado a cargar la cruz con mucho gusto, pero le ayudó. Hay tantos que hoy necesitan que ayudemos a cargar las cruces. Y no tienes que irte lejos, aquí en tu propia casa, no tienes que irte a otro lado. Te aseguro que en tu casa hay un enfermo, hay un anciano, hay un triste, hay un padre y una madre abnegados que están trabajando, pero también abrumados por todo lo que les toca. Todos tenemos un amigo a quien consolar, alguien a quien corregir. Ahí están los samaritanos que necesitamos que asistan en el camino al herido, que no es también sino el cirineo que carga la cruz de Cristo. ¿Te das cuenta? Hay la mirada de las mujeres que cobardemente, con miedo, pero se quedan hasta el último y no le abandonan. Aquellas que eran perseguidas, aquellas que no se les consideraba en la sociedad, muestran que son tan valientes para quedarse hasta el fin. Hay la mirada del soldado arrepentido que da gloria a Dios diciendo, este era el Hijo de Dios. Cómo desaprovechamos la oportunidad y cómo terminé matando al que tal vez era mi Salvador. Hay la gente que se da golpes de pecho, que eso necesitamos, pero no solo darnos golpes de pecho, sino que reaccionemos y cambiemos. Hay la actitud de seres humanos que entienden que Dios nos dio su vida para que no la perdamos. Por eso la Semana Santa no termina en la cruz. Este es el inicio para entender la pasión. ¿Cuándo termina la Semana Santa? Y a mí no me gustaría que solamente hoy estemos llenando los templos. Hoy día es el día que se abarrota, hoy ha sido imposible, cantidad. Ni hemos desayunado, y no es queja, es gusto y es alegría. Porque una misa tras otra y como se prolonga, y después con la bendición y todo, desde las 7 estoy parado celebrando misas. Y con cantidad de gente. Y el Viernes Santo sé que va a haber inmensa cantidad de gente. Pero quiero que así estemos el sábado de Pascua, en la noche de la resurrección, que estemos así en el domingo, en que digamos la vida venció, que digamos la muerte no triunfó y que miremos no las actitudes que han condenado a Cristo, sino las actitudes que han redimido y aceptando la sangre de ese Cordero, tengamos nueva vida. Si no nos vamos de aquí siendo mejores con nueva vida, en vano es ese ramo. Casi me aplastan en la misa de 9, que caiga agua aquí, que caiga agua aquí. Yo no puedo ir botando agua en cada ramo. Y les decía, no es el ramo al que se bendice, es a la persona. Ese ramo es el signo que tú estás proclamando al Dios de la vida, el Dios tuyo, el Rey tuyo. No lleves el ramo si no lo trajeron. A mí se me olvidó el ramo adentro de la sacristía. En ninguna de las misas he entrado con ramo. Porque eso no es lo importante, es que Cristo esté vivo en mí y me haga sentir que me está también transformando a mí. Ese es el verdadero sentido. Entonces vamos a vivir esa Semana Santa que no debe tampoco terminar el domingo de Pascua, que debe prolongarse en una Pascua eterna hasta el día en que estemos en el cielo proclamando la resurrección eterna. Que así sea. Amén. Oremos. Aumenta, oh Dios, la fe de quienes esperan en ti y escucha compasivo las plegarias de los que te invocan,
para que quienes hoy recibimos con ramos a Cristo triunfante, podamos ofrecerte en Él el fruto de las buenas obras, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Les bendiga Dios Todopoderoso y le demos gloria con nuestra vida en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.